in jeder Stunde, an jedem Tag nur zu denken an Deutschland, an Volk und an Reich, an unsere deutsche Nation. Unser deutsches Volk siegt heil! Sieg 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 heil! Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Historia de México a fondo sin CEP. Después de un mes tenemos nuevo video de historia, tal y como lo prometimos. Hoy hablaremos del milagro mexicano, así que comencemos. El desarrollo estabilizador o milagro mexicano fue un modelo económico utilizado en México desde 1940 hasta 1970. Así que para empezar podemos decirles que esta estabilidad económica se pudo lograr hasta que dejaron de estorbar directamente en la economía los proyectos cardenistas, de los que ya hablamos en el último video. El presidente con el que se iniciaría la bonanza económica sería con Ávila Camacho, que asumió la presidencia en un clima turbio, y lo primero que dijo al rendir protesta es "me declaro creyente". Así se deslindó del pseudosocialismo de Cárdenas y del ateísmo de Calles. Ávila Camacho, a diferencia de lo dicho por la Secretaría de Educación Pública, tuvo que dejar ideales revolucionarios para permitir el despegue económico y darle más poder a la inversión privada, contando con toda la gente que ahuyentó Cárdenas, fomentando la industrialización de zonas como la Ciudad de México, y siguiendo los consejos del olvidado por la historia oficial Eduardo Suárez Aranzón, además de fundar el IMSS. Bien, ahora hablemos de la situación en el mundo. Como sabrán, durante los años de 1939 a 1945 se desarrolló la Segunda Guerra Mundial. Así que vamos rápidamente a explicar cómo pasamos de un mundo en progreso a un mundo en ruinas. Para empezar, ¿por qué hubo una primera? Toda esta guerra comenzó por los intereses de las potencias europeas. Desde siempre se peleaban por los territorios, principalmente por el territorio colonial en África, pero ya no podían seguir con sus guerras, pues ya se firmaron tratados de paz para ese entonces, por lo cual era imposible comenzar una. Es aquí donde aparece el archiduque Franz Ferdinand de Austria. Este, durante una visita a Sarajevo, Bosnia, fue asesinado y fue el pretexto perfecto que tanto se había esperado, muy diferente a lo que se habla en la CEP, en sus libros de historia universal, de que solo fue por el asesinato de un hombre. Al ser el heredero al trono de Austria-Hungría, su tío, el Kaiser Franz Joseph, hermano de Maximiliano de Habsburgo, le declara la guerra a Serbia. El problema fue que los demás países se unieron a la guerra, especialmente por querer extender su territorio. Se une el Imperio Alemán con el Kaiser Wilhelm II, al ser amigo de Francia. Apoyó su guerra para seguir con la extensión de su imperio. Los países Rusia, Francia y todo el Imperio Británico se unieron con Serbia, formando el bando de la Triple Entente, mientras que la Triple Alianza la formaban Italia, Alemania y Austria-Hungría. Desgraciadamente, a pesar de que Alemania fue ganando mucho territorio como partes de Rusia y varias partes de Francia, al final quedó solo el país contra todos, pues Italia se cambió de bando. Austria se rindió y los territorios que tomó Alemania fueron tomados por los países de la Entente. Sin más remedio, el Kaiser, al incluso perder el control de su país, decidió rendirse y abdicar al trono al exiliarse a los Países Bajos en 1919. Alemania fue el más perjudicado, pues se firmó la paz en el Tratado de Versalles, con el cual se limitaron armas al ejército y se cedieron territorios del Imperio Alemán. Esto fue una humillación para Alemania, y después del fracaso de la República de Weimar debido a que no supo ni cómo sostener la nación en la crisis de 1929, la gente estaba esperando un líder que les dijera qué hacer y cómo por fin mejorar la situación. Ahí es donde entra en escena un austriaco. Así es, Adolf Hitler, el cual fue a Berlín para evitar el servicio militar y estudiar artes, pero terminó luchando por Alemania. Dato curioso, le perdonaron la vida en el campo de batalla al ver que era un joven. Hitler había dado varios discursos dejando en claro sus ideales antijudaicos y anticomunistas, y después de un fallido golpe de estado, se fue por la vía legal formando el Partido Nacionalista Obrero Alemán, o Partido Nazi, después de la muerte del presidente Hindenburg. Él aprovechó la oportunidad para ser el canciller, logró tomar el poder convirtiéndose en el Führer. Gracias a su política, Alemania progresó y se decidió extender el llamado Tercer Reich, pero después de varias conquistas y después de anexar varios territorios, Inglaterra quiso poner un alto al Reich, firmando un armisticio con el primer ministro Neville Chamberlain. Al romperse el armisticio, después de que Alemania siguiera con la extensión, Inglaterra declara la guerra y entra Winston Churchill como primer ministro después del fracaso de Chamberlain. Italia y Japón se unieron con Alemania nazi, creando el bando de las potencias del eje. Lo que nos importa es que Japón lanzó unas bombas al cuartel de Hawái, con lo que Hitler de paso le declaró la guerra a Estados Unidos, con lo cual se firmó el comienzo del fin de la Segunda Guerra Mundial.
Después de que los aliados lograron recuperar casi todo el territorio tomado por los nazis, incluyendo Francia, se cree que los aliados se negaron a tomar Berlín por un supuesto intento de pacto, pero la Unión Soviética, antes Rusia, pero en 1917, hubo un golpe de estado por lo cual se acabó el Imperio Ruso y comenzó el supuesto país comunista de la URSS. Se avanzó en el territorio alemán hasta tomar Berlín, acabando con la guerra. Con esto Alemania volvió a quedar como el país malo del cuento. Se le volvieron a restringir aspectos militares y perdió territorio otra vez. Todo porque de nuevo un austríaco declaró la guerra. Un dato curioso es que a pesar de todas las muertes que provocó Hitler, no es el genocida más grande de la historia. Incluso Stalin le ganó, quedando en el segundo lugar. De hecho, un dato más increíble es que seguramente a desmentir la frase de Arthur Schopenhauer y confundiría a muchos es que Hitler, a pesar de ser considerado un monstruo, hizo algo bueno. Él amaba a los animales y fue el primer hombre que mandó a crear leyes en contra del maltrato animal. Se dice que amó más a su perro que a su esposa. Este fue un super resumen y hay mucho más que decir. Se necesitaría más de un video completo. Si quieren uno, coméntenlo. Continuando con el punto central del video, la grotesca CEP te dice muy poco respecto a este tema tan importante, ya que muy probablemente sepas que México participó en la Segunda Guerra Mundial, pero realmente es muy común escuchar a maestros sindicalizados de la CENTE diciendo que solamente fue simbólico para quedar bien con Estados Unidos. Esto no podría ser más falso. Verán, submarinos alemanes atacaron a buques petroleros mexicanos, el Faja de Oro y Potrero del Llano, por lo cual el Papadas dio un ultimátum a países del eje para que respondieran por los daños, y al no hacerlo, el Papadas tuvo que declarar la guerra formando un estado formal de guerra contra el eje en 1942. Una vez más en su historia, nuestra patria se dispone a defender sus libertades, atacadas por ambiciones de predominio y conquista de parte de potencias. A partir de esa fecha existe un estado de guerra entre nuestro país, Alemania, Italia y Japón. Y para nada fue simbólico, ya que con estas potencias, con un estado formal de guerra no te podías tomar a la ligera el conflicto. En este tema nunca falta el ignorante fanático de las teorías de la conspiración que dice que el ataque a los buques mexicanos lo hizo en realidad Estados Unidos para presionar a México y que este solo vendía petróleo a los gringos. Esto es falso, ya que desde 1939 el gobierno mexicano era un servil a los yanquis, y en el tema petrolero ya no le vendía desde hace tiempo a los alemanes, por lo cual el hundimiento del Potrero del Llano y el Faja de Oro fue más para que no llegara el petróleo a Estados Unidos. Retomando el tema, para nuestro país no fue nada simbólico, pues aquí aparece el Escuadrón Aéreo 201 por parte de México. Es falso que solo iban en apoyo a Estados Unidos, pues el acuartelamiento en parte fue en Cozumel, aunque también en partes del país vecino del norte. México aportó aviones Thunderbolt. Se decidió principalmente la lucha en el Pacífico, contra Japón en las batallas más importantes como la de Luzón, y bombardeos a Filipinas y Japón. Algunos pilotos mexicanos perdieron la vida y mucha gente desconoce esta historia, principalmente maestros de la SEP, que sumando los libros de texto gratuito que les dan a los niños y que no le dedican más de un párrafo al hablar de estos héroes que murieron defendiendo la patria. La mayoría no hace mucho tiempo. Todo esto es lógico tomando en cuenta los asnos que dirigen las. La guerra al pelearse fuera del territorio nacional y continental americano resultó tener ventajas económicas para nuestro país, ya que permitió su crecimiento económico y México apareció formalmente en la lista de vencedores de Japón. México ahora retoma la industrialización del porfiriato y retoma el tema de la inversión. Se fija un precio único de los productos para que no aumentara la inflación, además de garantizar a grandes empresarios el rescate en caso de quiebra. Otro punto en el cual se destaca durante esta época es que se favoreció el cine mexicano, el cine de oro, teniendo actores como Joaquín Pardavé, Pedro Infante, Jorge Negrete, Silvia Pinal, María Félix, Ignacio López Tarso, Fernando Soler, Antonio Aguilar, entre otros. También se creó el Fondo de Cultura Económica. Por todo esto podemos decir que era el Estado quien se metía directo en todo lo económico y por lo tanto nada de neoliberalista tiene la época, antes de que algún personaje tan ruin y despreciable como López Obrador o un chairo les diga lo contrario. A diferencia de lo dicho por la gente iletrada en el gobierno actual, que supuestamente se encarga de la educación, sí se invirtió muchísimo en la educación pública, incluso más que ahora. Un ejemplo fue la creación de Ciudad Universitaria durante el gobierno de Alemán. El problema fue la creación de la máxima monserga para la educación llamada CENTE. Como ya les mencionamos, fue necesario para todo esto despejar cualquier ideal revolucionario, por lo cual el Papadas fue el último presidente considerado militar de la historia moderna, aunque en realidad también Miguel Alemán Valdés, el sucesor de Manuel Ávila Camacho, siendo el presidente de 1946 a 1952. Él tenía algo de militar, pues se le llamaba el cachorro de la revolución, y con todo esto, este señor cerró por completo la economía e implantó el proceso de industrialización por sustitución de importaciones. La industrialización por sustitución de importaciones es un modelo económico adoptado en América Latina y en otros países en desarrollo con posterioridad a la Primera Guerra Mundial. El periodo de posguerra de la Segunda Guerra Mundial también fue aplicado a este modelo, y con ello se cerraba la economía y el comercio internacional.
Esto trajo a favor el consumo local y el control de la inflación, ya que prácticamente el presidente fijaba el control de todo, y con ello su precio. El problema es que era un nido perfecto para la corrupción, y aunque en la escuela de la SEP no te hablaron de esto, nosotros sí te lo decimos. Verán, Miguel Alemán Valdés fue quizás el presidente más corrupto de esta época, y también fue un masón asqueroso, al igual que los personajes que tanto daño le hicieron a México, ya que el 20 de octubre de 1930 entró abiertamente a la masonería. Además, con el paso de ser PRM, Partido de la Revolución Mexicana, a PRI, Partido Revolucionario Institucional, y con ello se institucionalizó la corrupción. Todo esto se lo pasó a Estados Unidos simplemente porque México fue anticomunista, pues después de que Hitler se suicidara y los soviéticos tomaran la capital, Berlín, se dio fin a la guerra, pero no hubo un acuerdo entre potencias, por lo cual comenzó una guerra en la cual no se enfrentaron con armas, sino que fue un enfrentamiento económico, social, tecnológico, etc., para ver cuál potencia era mejor y cuál sistema es mejor. Pues de un lado estaba Estados Unidos con el capitalismo y del otro la Unión Soviética, que se proclamó comunista a pesar de que ese entonces era una dictadura con Joseph Stalin. A esta guerra se le llamó la Guerra Fría. Como dato curioso, la Unión Soviética estaba con Alemania nazi al principio, pues se firmó un tratado entre ambas naciones para repartirse Polonia. Este acuerdo duró hasta que Hitler quiso invadir la Unión, pero el invierno no permite progresar con tanques ni avanzar, entre otras cosas, que se hundieron en la nieve, volviendo imposible avanzar hasta Moscú y hasta Stalingrado. Según el novelista José Emilio Pacheco y otros investigadores como Tomás Cano, Miguel Alemán robó hasta lo que no había. Aunque buenos puntos a destacar de esta administración, está la creación de la carretera México-Cuernavaca, se levantó la ciudad universitaria, se crearon avenidas como División del Norte, Insurgentes y Viaducto, y también se extendieron vías férreas. Fue designado Adolfo Ruiz Cortines por dedazo para presidente desde 1952 hasta 1958. Prácticamente apenas llegó y se devaluó el peso, aunque en su favor podemos decir que el país se siguió modernizando y el crecimiento económico en esta época fue del 7% anual, cuando a la fecha que hacemos este video el porcentaje de crecimiento no es ni del 1%. Y un viejo senil quiere medir la economía en sonrisas. Aunque en muchos aspectos ahora quieren poner a Ruiz Cortines como un héroe, en realidad en ese entonces ni su partido lo bajaba de anciano delirante. En parte las finanzas de la época fueron sanas porque la moneda no era fiduciaria, es decir, no valía la confianza en la inversión, sino que valía su peso en plata, por lo cual alcanzaba para más en los productos esenciales, pero tampoco es como lo plantea el Australopithecus llamado Noroña, ya que regresar a eso actualmente provocaría un punto de fusión, haciendo que el material de la moneda valiera más que su precio nominal y por lo tanto habría una crisis económica. Algo positivo de esta administración es que por primera vez la mujer tiene derecho al voto o sufragio a nivel federal, pero a diferencia de lo que dice la SEP, esto no fue un logro del gobierno, sino de Amalia Castillo Ledón. Aunque claro, el voto era simbólico, pues el PRI era el ganador antes de designar a su candidato. Es decir, en aquel entonces si una mujer tuviera el voto era equivalente a que solo los hombres votaran, pues aunque hubieran más mujeres y ellas votaran por otro partido, no importaba, el PRI ganó gracias a los fraudes. También se destaca que en la época hubo marchas que exigían mejoras salariales. Las más destacadas eran las de los maestros y las de los ferrocarrileros. La de los maestros fue reprimida y la de los ferrocarrileros fue escuchada y se cumplieron algunos puntos, pero la gran huelga le tocó a su sucesor. También se creó la Comisión Nacional de Energía Nuclear. Por un nuevo dedazo, en 1958 se designó a Adolfo López Mateos para presidente, de 1958 a 1964. El actual tenía la peculiaridad de ser el presidente mexicano a pesar de ser guatemalteco de nacimiento, pero bueno, siempre intentó ocultar el lugar donde nació. En 1959 estalla la gran huelga de los ferrocarrileros. Varios puntos sí se cumplieron, pero también hubo represión. También hubo movimientos telefonistas y magisteriales. Ambos fueron reprimidos. Pero el problema es que aquí ya inicia la debacle del desarrollo estabilizador, pues muchísima gente del campo completamente dañado desde el cardenismo dejó sus tierras para irse a trabajar de obreros a las grandes ciudades, donde el salario y las prestaciones eran considerablemente mayores, y por lo tanto mantener la economía atada a lo que dijera un grupo tan reducido era algo ya imposible. Al presidente se le apodó López Paseos, pues parecía que en ocasiones que poco le interesaba gobernar, ya que siempre estaba de viaje y le dejaba encargado el país al secretario de Gobernación y futuro presidente, Gustavo Díaz Ordaz, que en esta época modernizó el ejército y combatió como nunca la inseguridad. Además, en este periodo se abre el Museo de Antropología, pero él se merece su propio video. También logra el regreso del territorio del Chamizal, que quedó durante un largo tiempo en jurisdicción estadounidense. Se nacionaliza la compañía eléctrica. Ahora el mayor punto en contra de él es que se volvió obligatoria la repartición de libros de texto de la SEP en instituciones públicas y privadas, dañando incluso la patria potestad y la libertad de pensamiento. Es decir, en parte gracias a él nos tragamos todas esas patrañas de Juárez héroe y Iturbide hambriento de poder,
los niños héroes, la revolución es lo mejor, etc. Él fue el último presidente popular de México y al dejar la presidencia en 1964 llegaría Gustavo Díaz Ordaz, que sería presidente de 1964 a 1970. Esperamos que les haya gustado el video de hoy. Y si es así, nos ayudarían mucho dando like y compartiendo con sus conocidos para que así más gente engañada en su momento por la SEP pueda abrir los ojos un poco. Si el contenido en general les agrada, nos harían un gran favor con su suscripción y dejándonos comentarios de cualquier sugerencia. Recuerden que el conocimiento de nuestra interesante historia nacional y la cultura es más fuerte que los libros de la SEP. Muchas gracias por su atención en nombre de todo el equipo del canal.